Hola, te habla Chosei Taco Quiroz. Hoy en Pastillas para la Lectura, El economista callejero, de Axel Kaiser. En este libro, desde la teoría liberal, Axel Kaiser enseña economía básica a sus lectores. Es interesante cómo concatena cada concepto de cada capítulo, creando un hilo conductor muy coherente. Son 15 capítulos, 15 lecciones, donde aprenderemos sobre el trabajo, la competencia, los mercados y mucho más. En todo el texto, Kaiser define a sus lectores la figura del economista callejero, aquel que sabe lo esencial de economía y no se deja engañar por demagogos. Ahora te narraré un fragmento de El economista callejero. Introducción. Posiblemente no exista una disciplina más importante para la vida diaria de las personas que la economía, y, sin embargo, el analfabetismo y la incomprensión en lo que concierne a esta materia son mayores que respecto de cualquier otra, salvo, tal vez, las ciencias naturales, normalmente ajenas a la discusión pública. No se trata simplemente de que individuos sin mayores estudios o hábitos de lectura ignoren principios básicos de economía, como ocurre con la historia, la literatura, la filosofía, el derecho y otras áreas de las humanidades y las ciencias sociales. Con la economía se da el curioso caso de que las élites más ilustradas suelen ser las más ignorantes en la materia. Un ejemplo emblemático es el de los filósofos políticos que especulan acerca de la redistribución de la riqueza, sin tener idea de cómo crear la riqueza que pretenden redistribuir y, menos aún, de los efectos que produce su redistribución en nombre de la justicia social. Algo similar puede decirse de la generalidad de los artistas, que sueñan con cambiar el mundo sobre la base de meras emociones e impulsos, muchas veces dando crédito a movimientos políticos devastadores. Ciertamente, en economía hay ideas encontradas, por lo que resulta razonable mencionar cuáles son los principios fundamentales que deben ser comprendidos y aceptados por el ciudadano común. A explicar estos principios y conceptos básicos de la ciencia económica se orienta este esfuerzo. El error de los economistas ha sido no saber comunicar sus conceptos en un lenguaje simple, claro y accesible a todo público, reservándolo en cambio para una minoría de especialistas cuya jerga suena incomprensible y distante para el común de las personas. Se trata de economistas de salón, que han hecho poco por educar a grupos más amplios de la población sobre su área de conocimiento. Este libro no pretende hacer un aporte original a la economía como ciencia, sino divulgar lecciones económicas que debieran formar parte de la cultura general. Así pues, está dirigido al lector común, sea o no ilustrado en otras materias. Como tal, se trata de un trabajo más bien acotado, que no puede, ni debe, abarcar el amplio universo de temas relevantes para la disciplina, ni tampoco puede profundizar demasiado en lo que plantea. Busca, en cambio, subsanar el error de los economistas de salón que conciben la economía como una disciplina oracular exclusiva de ciertos expertos, e intenta explicarla y transformarla en una forma de pensar tan generalizada como es, por ejemplo, la democracia. Lo que necesitamos a estas alturas, más que grandes expertos debatiendo desde sus torres de marfil, son buenos economistas callejeros, capaces de exigir un mínimo de sensatez por parte de los políticos y líderes de opinión. No cabe duda de que si los ciudadanos de cualquier país entendieran cuestiones esenciales de economía y sobre todo pensaran en términos de escasez de recursos y costes alternativos, buena parte de las patologías políticas que destruyen sus propias vidas y de las ideologías que arruinan su libertad no tendrían siquiera la posibilidad de prosperar. Hay que advertir que muchas de las lecciones que este libro enuncia son contraintuitivas e implican un serio esfuerzo por contener las propias emociones. Sin embargo, si hemos de tener éxito en evitar la ruina de nuestros países, no tenemos más opción que superar, a través de la educación racional y mediante un lenguaje simple, los prejuicios que actualmente predominan. De lo contrario, seguiremos siendo, una y otra vez, presas de la superstición económica y de la manipulación demagógica de quienes explotan la ignorancia generalizada sobre la única ciencia que lidia, de manera general, con aquello que todos requerimos para subsistir, los recursos. Lección 1. Trabajar es vivir.
Un buen economista callejero entiende que el problema fundamental de la existencia humana es el económico. Esta afirmación puede ser muy poco romántica, incluso materialista, y resulta descabellada para quienes sostienen que la vida espiritual, los afectos o el intelecto son más importantes que la mera economía. Pero cuando se dice que el aspecto económico es primordial para la existencia humana, se afirma que, para vivir, lo primero que debemos resolver es la escasez de recursos. Comer, por ejemplo, es un asunto económico, ya que implica conseguir o crear recursos para subsistir. De eso depende todo lo demás, incluso la vida cultural y espiritual. Sin alimento pereceremos al poco tiempo. La comida es un recurso escaso, que no se encuentra de forma ilimitada como el aire que respiramos y obtenemos sin esfuerzo alguno. Por lo mismo, el aire no es un recurso económico, aunque sea igual o más importante incluso que la comida. Las sociedades que han resuelto las necesidades básicas, alimento, ropa y vivienda, de, al menos, algunos sectores de la población, son aquellas que tienen recursos disponibles para producir arte, cultura, literatura y también ciencias avanzadas. Tal como la producción de comida, el desarrollo de todas esas áreas dependerá de recursos escasos y, por tanto, será también parte del problema económico. Del mismo modo que alimentarnos es un problema económico, poder ir a la ópera, viajar, acceder a un medicamento o tener un avión privado resulta también ser parte del problema económico, pues todos implican recursos limitados para satisfacer necesidades o deseos individuales, aun cuando algunos de ellos sean más importantes que otros. En pocas palabras, llamamos bienes económicos a todos aquellos que sean demandados y a la vez escasos. Y aunque comer es más urgente que ir a la ópera o tener un avión privado, las tres cosas forman parte del problema económico. Ni la comida, ni la música, ni los aviones están dados como el aire que respiramos. Ahora bien, el solo hecho de que la comida sea un recurso limitado, es decir, que hay que producirlo para satisfacer una necesidad vital, nos obliga a trabajar para obtenerlo. Lo mismo ocurre con todos los demás recursos o bienes escasos que hay que crear para satisfacer nuestras necesidades o deseos. En este sentido, podemos decir que vivir y trabajar son tan inseparables como el aire y la respiración. Antiguamente, las tribus cazadoras y recolectoras salían a buscar frutos y a cazar sus alimentos, para lo cual debían fabricar armas, elaborar estrategias de cacería, recorrer campos y bosques, etc. Todo eso implicaba esfuerzo y trabajo. En el caso de los pueblos agrícolas, debían desarrollar tecnologías de riego, construir canales, sembrar, cosechar y así sucesivamente. Actualmente ocurre algo similar, salvo porque, gracias al libre mercado, jamás ha habido menos personas en la miseria, en el porcentaje de la población mundial, a pesar de su multiplicación sin precedentes. La industrialización y la innovación han hecho posible que vivamos mejor trabajando menos horas, pero no se ha eliminado la necesidad de trabajar, porque los recursos para vivir hay que producirlos como hace miles de años. Si en el futuro la inteligencia artificial permitiera producir cantidades suficientes de recursos, eventualmente se podría resolver el problema económico y nadie tendría que trabajar. Todos podrían dedicarse a actividades de recreación, porque los recursos para cubrir las necesidades materiales se encontrarían disponibles gracias a la producción que hacen las máquinas. Pero mientras ello no ocurra, un buen economista callejero debe tener claro que siempre se debe trabajar. Y no en cualquier cosa, sino en labores productivas. Se trata de realizar trabajos que creen o sirvan para crear bienes o servicios que otros demanden, pues solo eso le permitirá a quien produce adquirir parte de lo que otros producen para poder vivir. Si una persona se dedica a contar las nubes del cielo, no tiene derecho a exigir que se le remunere por ello, pues nadie demanda o requiere lo que está haciendo. Si en cambio se dedica a hacer música que otros pagan por escuchar o a cazar aves cuya carne se demanda para comer, entonces podría obtener un ingreso que le permitiría vivir de su esfuerzo o trabajo. Me gustó El economista callejero. El libro es muy versátil, útil para regalar a ese amigo, familiar o compañero que se deja engañar fácil por políticos de izquierda que aclaman la muy famosa justicia social. Las 3 lecciones que más me gustaron fueron: el valor es subjetivo,
El empresario es un benefactor social. Y los lujos de hoy son las necesidades del mañana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, compártelo para que más personas se interesen en este libro. Y nos vemos en el siguiente video de Pastillas para la lectura.